Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. If you ever plan to motor west, travel my way. La expresión apocalíptico indica ya algo de hecatombe, desastre, mensajes fatídicos acerca del final de todas las cosas. Por eso es muy importante entender que a la luz del buen libro, en este nuestro viaje y camino por la vida, el Apocalipsis es una revelación. Es el descubrimiento de unas ventanas abiertas desde la eternidad que nos muestran el futuro, pero que anuncian también con nueva luz la realidad presente. Lo que Jesús dice acerca de estas señales en este capítulo 21 de la Buena Noticia según Lucas no es para inspirar miedo o terror, el pánico de aquel que vive inconsciente de aquello que va a pasar. Esta enseñanza del Evangelio lo que nos quiere es darnos la confianza y la seguridad, estar verdaderamente listos y preparados para ese día, porque las cosas de las que Jesús habla aquí ciertamente ocurrirán. Get your kicks on Route 66. Jesús comienza aquí hablando del contraste de esta mujer sencilla y con tan limitados recursos, que da de lo poco que tiene, a diferencia de estos religiosos, ufanos e hipócritas de los que habla en el capítulo anterior. Esta mujer con sus escasas monedas, sin embargo, dio de lo que tenía. De esto habla también la primera canción que vamos a escuchar. Es un tema del inglés Stuart Townend, que es el compositor de mucha música de alabanza hoy con el matrimonio de los Yeti, que trabajan entre Irlanda del Norte también y Estados Unidos. Juntamente se ha hecho canciones, pero también tiene un repertorio propio que él graba, que es más personal y está muy influenciado por la música folk, la variante celta que conocemos de Irlanda, y que marca también esta su particular visión de este episodio del Evangelio. Se llama Vida Simple y la cantante, la voz es de Kate Rusby. A rich young man came to ask of Christ, good teacher, will you tell me what must I do for eternal life? I've kept your laws completely. Treasures shall be yours. How hard for those who are rich on earth to gain the wealth of heaven. Now Jesus sat by the offering gate as people brought their money. The rich they filled the collection plate, the widow gave a penny. Now she's not given all the rest. Her gift was all that she possessed. Not what you give, but what you keep is what the king is counting. Es la narración de lo ocurrido en este episodio del Evangelio de Lucas, unido a la del joven rico por Stuart Townend, en el disco del año 2011, que se llama el tema Vida Sencilla, Simple Living. Jesús, con este ejemplo de la viuda, lo que tiene como propósito no es solamente mostrar ese contraste con la hipocresía y el orgullo de aquellos religiosos judíos, sino también exaltar la contribución que no es apreciada. Darse cuenta de que los pequeños dones, aquello que podemos entregar de lo que realmente somos y tenemos, el verdadero sacrificio significa lo que representan para nosotros en nuestra vida. No es tanto la cantidad como la entrega. En ese sentido, menos puede ser más. Oh, teach me, Lord, to walk this road, the road of simple living, to be content with what I own, and generous in giving.
And when I cling to what I have, please wrest it quickly from my grasp. I'd rather lose all the things of earth to gain the things of heaven. Yes, I'd rather lose all the things of earth to gain the things of heaven. Oh Señor, ayúdame a vivir más sencillamente, dice la oración que sirve de ruego para la canción de Stuart Townend. De hecho, al dar verdaderamente es cuando entregamos de lo que nos cuesta. Es una entrega y un don sacrificial. Randy Travis es un cantautor de country, de la música tradicional americana, que no hace canciones dirigidas para la iglesia, pero que publica de vez en cuando un álbum de lo que podríamos llamar música gospel, en el sentido de música inspirada por la fe y por su cristianismo. Él está en activo desde el año 79 y hizo una canción también sobre el lamento que aquí hace Jesús sobre Jerusalén, sobre el juicio que va a venir sobre esta ciudad. The storm on the rise, look around, you can't deny, this is the hour of heaven's time. Armies gather in the east for the war that's soon to come. Death will march with the mark of the beast. So seek the light and walk with the sun. Soon we'll see his wrath come down and the Lord descending from the sky. When you hear the trumpet sound, God has answered Jerusalem's cry. Con las palabras de Randy Travis, inspirados sobre este texto del Evangelio en el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Él tiene esta característica voz de barítono tremendamente baja, como pueden escuchar. Ahora hace 65 años, pero tiene graves problemas de salud a causa también de los ictus que ha tenido. Sufre de afasia y ha tenido que dejar su carrera musical, pero nos ha dejado canciones en discos como este. And the stars fall from the sky. The word of God in the Bible says we're living in the end times. Soon we'll see his wrath come down and the Lord descending from the sky. When you hear the trumpet sound, God has answered Jerusalem's cry. God has answered Jerusalem's cry. Correctamente, Randy Travis ve aquí la relación entre esta destrucción anunciada del año 70 de la ciudad con el juicio también del final que anuncia Jesús en estas palabras del Evangelio. Randy Travis es uno de esos músicos que ha llegado a la fe personalmente después de una vida bastante terrible. Él tiene un pasado criminal, ha estado en la cárcel, sufrió bastante por sus propios errores hasta llegar a esta fe con la que miras con esperanza ese día.
El templo será destruido, dice Jesús en estas palabras del Evangelio. Es lo que hace particularmente énfasis Lucas en su relato, a diferencia del que encontramos anteriormente en Mateo y en Marcos. Es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres que anuncia Jesús que va a ser Él mismo. A partir de ahora, por su muerte y resurrección, será la manera como podemos encontrar, conocer, pero también vivir en relación con Dios. Es una iglesia no hecha de manos, como dice la canción de los Waterboys. Su segundo disco, el año 84, Un lugar pagano, y la tremenda, maravillosa voz de Mike Scott. The Big Music, la gran música, como se llama uno de los temas de este disco, llamado Una tierra pagana, que mostraba las ambiciones artísticas y también espirituales de Mike Scott. El libro viene de una novelista irlandesa que se llama Edna O'Brien, que luego ha confesado Mike Scott que no había leído cuando puso el título, pero expresa esa fe cristiana que ya había mostrado en diciembre anteriormente de una forma más expansiva, misteriosa, enigmática. Toma una forma femenina en esta historia para hablar de aquella que está en todas partes y no en un lugar en particular, esa iglesia que no está hecha de manos.
Los antiguos paganos observaban así que todos los religiosos del mundo tenían templos, presentaban sacrificios a sus ídolos y dioses. Pero ¿dónde está el templo del cristianismo? ¿Dónde está la figura de su Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que se presentan ante él? El verdadero cristianismo no tiene nada que ver con lo que ellos conocían como religión. Esta es la tercera predicción que hace Jesús de la caída de Jerusalén, mucho más en detalle. Es el llamado discurso del Monte Oliveto, que encontramos en Mateo 24 también y en Marcos 13. Enfatiza esa destrucción también, como hemos dicho, de Jerusalén de una manera en particular, pero también como el juicio de Dios sigue determinados esquemas y patrones que nos apuntan a un juicio final. Habla, por lo tanto, de lo que ocurrirá en el año 70, pero también es como si se proyectara hacia el final, al momento en que Él volverá y regresará y traerá también con ese fin un juicio. Nos muestra la distinción, pero también la relación que hay entre ambas maneras de mostrar en la providencia Dios la historia. Es realmente un anuncio futuro basado también en una realidad inmediata. Hay una película de título bíblico, Armagedón, que es del año 98, que nace de ese cine de desastres que había en los 70, que va tomando dimensiones apocalípticas. Su director Michael Bay y el productor Jerry Bruckheimer ya no saben de qué manera destruir el planeta, y este llega realmente a su culminación en este film del año 98 con el ahora también tristemente retirado por razones de salud Bruce Willis de protagonista. Junto a él un gran elenco con Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, actores todos muy conocidos en esta historia sobre la amenaza de un asteroide que pone en peligro nuestro planeta. Esta es la Tierra, en una época en la que los dinosaurios poblaban un planeta fértil y exuberante. Una roca de apenas 10 kilómetros de diámetro alteró ese orden para siempre. Fue un impacto equivalente a 10.000 bombas nucleares. 300.000 millones de toneladas de tierra y piedras se precipitaron a la atmósfera, creando un manto de polvo que el Sol no pudo atravesar durante 1000 años. Sucedió antes. Volverá a suceder. La pregunta es, ¿cuándo? Así comienza la película Armagedón, como ven, con mucho efecto especial de sonido, un montaje apresurado y acelerado, muy fragmentario, que te lleva de una cosa a otra hasta lo mareante, y que se inicia con este relato de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, que sería, según los cálculos que ellos hacen, 65 millones de años, cuando un meteorito de 10 kilómetros impactara la Tierra y acabara con los dinosaurios.
dinosaurios y nos introduce esta pregunta con la voz en off del narrador. Sucedió y volverá a pasar. La pregunta es ¿cuándo? Porque muchos años después el transbordador Atlantis se nos presenta en el espacio con una tripulación comunicándose con la NASA, cuando de repente cientos de objetos que provienen del espacio golpean la nave y hacen que explote violentamente, matando a la tripulación. Y la escena nos lleva a Nueva York, donde un joven está discutiendo con un comerciante y un meteorito cae justo sobre él y lo mata. Segundos después ya son cientos los meteoritos que empiezan a caer sobre la ciudad, destruyéndola. Así que el director de la NASA encuentra de esta manera la amenaza, el peligro que hay de un asteroide aún mayor, del tamaño de Texas. Hemos oído que está en curso directo de colisión para impactar en la Tierra en 18 días. Y ese periodo y ese tiempo es clave, porque es de lo que se trata. Cómo estar preparado, dispuesto para el fin, para una amenaza segura y cierta. Ha habido impactos desde Finlandia a Carolina del Sur. Sabemos que no son misiles, ¿pero qué son? Una lluvia de meteoritos, lo que destruyó la lanzadera. ¿Balance de muertos? No conseguimos conectar con el satélite. Tengo al presidente en el Air Force One pidiendo respuestas. ¿Sabe algo ya? General, tenemos a 11.000 personas en la NASA intentando averiguarlo. Cuando lo sepamos, se lo diremos. Mire, Carl, quiero que me lo cuente con calma. Sí, señor, usted ha sido el primero. Muy bien, primera coordenada, 1239, 1239. El FBI ya le ha localizado. Vio la explosión en el espacio. Muy bien. El apocalipsis de estas películas de desastres anuncia también de alguna forma tu propio apocalipsis personal, tu propio final. En cierta forma son reflexiones sobre esa cita ineludible y segura que tenemos con la muerte. Al mismo tiempo que observar la realidad de que la historia misma indica que hay un tiempo y un final también. ¿Cómo poder estar listo y preparado para ello? ¿Qué significa nuestra vida a la luz de ese peligro y amenaza? Como pueden imaginar, a partir de aquí todos son especulaciones, hipótesis, cómo evitar el cataclismo, hasta llegar a la idea en la cual se nos introduce al personaje de Bruce Willis, que es perforar el asteroide e introducir un arma nuclear que estalle y separe a ese asteroide en dos pedazos y cambie la trayectoria. Pero este es realmente el MacGuffin que diría Hitchcock, la excusa para hablar de otras muchas cosas. Las películas de desastres siempre han tratado de una forma coral, de una serie de personajes que se ven de repente sumidos en una crisis en diferentes circunstancias de su vida. Hablan de sus problemas familiares, matrimoniales, de la situación individual de cada uno de ellos, y hace así como un tapiz de la existencia y de la vida en toda su complejidad, y de cómo nos enfrentamos a cuestiones trascendentes y últimas, como es la muerte misma. ¿Qué es esa cosa? Es un asteroide, señor. ¿Y cuál es su tamaño? Señor, según nuestros cálculos, tiene 97... Del tamaño de Texas, señor presidente. Sí, exacto. ¿Y cómo no detectaron que llegaba? El presupuesto para eso es de $1 millón. Con eso rastreamos como un 3% del cielo. Y perdone que se lo diga, pero es grande de narices. ¿Y los de esta mañana? Esos no eran nada, del tamaño de pelotas de baloncesto y Volkswagen, algo así. ¿Y eso chocará contra nosotros? Lo estamos estudiando ahora mismo. ¿Y qué tipo de daños causaría? ¿Daños? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga. Nada sobrevivirá, ni las bacterias. Dios santo. ¿Qué podemos hacer? No es fácil entender el tiempo en que vivimos, menos aún discernir el sentido o el futuro de las cosas. Los antiguos griegos veían la vida como circular, o sea, creían que la historia se repite una y otra vez. Los judíos, sin embargo, tienen un sentido de propósito, por el que piensan que la historia va a alguna parte. Y los discípulos de Jesús se preguntan, por lo tanto, si hay señales, indicios que puedan marcar esa pauta, esquema, ese tipo realmente de lo que vendrá.
Ante el anuncio de la destrucción del templo y de ese futuro que aquí se anuncia, surge la preocupación, pero Jesús nos advierte de antemano que vendrán muchos falsos mesías que anunciarán el final como inminente. Lo habían hecho ya antes, pero él mismo lo había advertido y lo repite de nuevo. Engañarán a muchos con pretendidos poderes sobrenaturales, haciendo señales y prodigios. Estos falsos milagros de falsos Cristos tratarán de alejar al verdadero creyente del verdadero Jesús, el Cristo, el ungido, y por lo tanto hay una advertencia sobre ellos. A continuación lo que vemos es todo el tema de los signos, las señales de esos tiempos, que se refieren a un final que va más allá, parece, de la destrucción del año 70 de Jerusalén, y que se unen ambos momentos en ese mismo discurso de Jesús, para mostrarnos cuál es el propósito que hay detrás de todo ello. En la propia vida e historia apuntan hacia el pasado esas señales como hacia el futuro, y revelan sobre todo que no debemos temer ante esa gran victoria que Cristo ha logrado. Él cumple las promesas de Dios, Él va a consumar finalmente su plan de redención. Fue en 1974 cuando se nos ocurrió la idea, la posibilidad de que un meteorito... Necesito a alguien que haya tomado menos cafeína esta mañana. Doc, traduce. Nuestra primera idea fue usar un láser de foco disperso para calentar el objeto hasta el punto de fractura. Sería como disparar perdigones a un tren de mercancías, Doc. A nosotros se nos ha ocurrido esta idea. Mandamos allí una nave que despliegue unas velas solares. Formarán una gran bóveda y entonces los rayos solares incidirán en estas velas de Vilar. Chicos, por favor. Tenemos que encontrar una solución realista. Tenemos 18 días, 431 horas, 15 minutos y 18 segundos. No podemos perder el tiempo. Muchos cristianos se sienten tentados para interpretar cualquier acontecimiento extraordinario como si fuera esa señal del fin del mundo. Confunden lo inminente con lo inmediato. La proliferación de guerras, por ejemplo, que habla en los versículos 9 y 10, no significa que el regreso de Jesús sea inmediato. Ha habido guerras desde que el mundo ha habido. Y terremotos, hambre, epidemias, fenómenos del cielo, como dice el versículo 11, marcan todo ese periodo que va, de hecho, entre su primera venida y lo que será la segunda. Son fenómenos que se repiten en los siglos, desastres naturales que parecen señalar al fin, pero lo que hacen es fijar el comienzo, como diría Mateo 24. Son dolores de parto, en el lenguaje de Romanos 8, que describen el carácter del presente hasta que Cristo vuelva. Serían como tipos, anticipos de lo que va a acontecer a escala mundial en ese último día, indicaciones de que Dios está llevando a cabo, desarrollando su propósito en la historia. Y por lo tanto, cuando ocurren, no debemos volvernos temerosos. Debemos aceptarlos como dolores de alumbramiento que están anunciando un mundo mejor. La proximidad del asteroide y sin tiempo, ninguno de nuestros planes primarios será eficaz. ¿Por qué no enviamos 150 cabezas nucleares y la volamos en pedazos? ¡Qué barbaridad! Hablaba yo con usted. Es el Dr. Ronald Quincy de investigación, de los más inteligentes del planeta. Debería escucharle. General, si considera su objetivo, su composición, dimensiones, su gran velocidad, por muchas bombas que le lance sonreiría y seguiría su camino. Según los asesores científicos del presidente, una explosión nuclear podría cambiar la trayectoria del asteroide. Conozco al principal asesor. Estuvimos en el MIT juntos. Y en una situación así, dudo del consejo de quien sacó un 5,5 en astrofísica. Los asesores del presidente no tienen razón. Yo sí. No servirá bombardear la roca desde fuera. Imagine un petardo en la palma de su mano. Lo hace estallar. ¿Qué ocurre? Se quema, ¿no? Si cierra el puño sobre el mismo petardo y lo hace estallar, tendrán que abrirle las botellas de ketchup el resto de su vida. ¿Propone que volemos esa cosa desde dentro? Eso es justo lo que digo. ¿Cómo? Perforando. Traeremos al mejor perforador del mundo. Jesús predice en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28, cómo habrá señales del cielo, cómo abundará en el cosmos, cómo estallidos de poder que se muestren en sol, luna, estrellas y que marquen un tiempo.
indica como una conmoción del orden natural, como si algo se hubiera en ese momento puesto en funcionamiento fuera de control, como creando un caos que se haya generado en la creación, en sus convulsiones. Nos recuerda a películas como Armagedón, pero Jesús nos dice: estos sucesos no son el fin. Ese aparente caos que hay ahora en el universo no está fuera de su control. No debemos alarmarnos. Él está cumpliendo su propósito y el fin todavía no ha llegado. Cuando el cometa chocó contra el cinturón de asteroides, envió su metralla hacia nosotros. Durante 2 semanas y media la Tierra será su blanco. Aunque el propio asteroide caiga en el agua, seguirá chocando contra la Tierra, convertirá en vapor millones de litros de agua de mar y se estrellará contra el fondo oceánico. Si el impacto se produce en el Pacífico, que es lo que pensamos, formará una ola de 5 kilómetros de altura que se desplazará a 1.600 kilómetros por hora, cubrirá California e irá a parar a Denver. Japón desaparecido. Australia arrasada. La mitad de la población mundial incinerada por el calor producido y el resto se congelará por el invierno nuclear. Realmente increíble. Pues esa es la cruda realidad. En este momento se acerca. Viene directo a nosotros a 35.000 kilómetros por hora. Nadie en la Tierra puede esconderse de él. La pregunta de cuándo vendrá Jesús ha cautivado siempre a los creyentes, que han especulado cuál será el tiempo del fin. Tenemos que entender varias cosas. En primer lugar, que su regreso es inminente, pero eso no quiere decir ahora mismo. Viene pronto, pero como Jesús apunta, hay todavía señales que indican que no ha llegado aún el fin. En segundo lugar, es algo que debemos desear, anhelar. Representa la redención, no es algo para temer y tener terror por ello. En tercer lugar, nos muestra la realidad de que las especulaciones están fuera de lugar. Él viene en cualquier momento, es inminente, pero la tentación es siempre hacer ese puzzle escatológico en el que las piezas vayan encajando. Es comprensible, a la gente le gusta siempre resolver misterios, pero esa especulación nos puede llevar a posturas de fanatismo y extremismo, ya que no podemos saber ni el tiempo ni la secuencia exacta de estos acontecimientos. Lo que sí nos dice Jesús en cuarto y último lugar es que debemos estar despiertos, dice el versículo 36. Estar vigilantes, atentos a la realidad de que el Hijo del Hombre está a la puerta, aunque no sepamos cuándo va a entrar. Las estructuras de poder de los imperios, como fue en el pasado el romano y hoy puede ser el estadounidense, son impresionantes. Dan el sentido de que es verdaderamente aquello que se va a mantener siempre ahí, que no va nunca a derrumbarse. Cuando visitamos esas grandes ruinas de civilizaciones, sea la Babilonia o la Azteca, uno se imagina que esa gente era como nosotros hoy. No podía imaginar que su gloria iba a fenecer. La humanidad siempre tiene esas ilusiones de inmortalidad. Se cree que su poder es para siempre. Y el mensaje de Jesús nos recuerda que solamente hay un reino que permanece, y ese es el de Cristo Jesús. Lo que está claro es que es una voz profética. Nos anuncia lo que ha de venir. Es la voz en la noche, sobre la que canta Norman Barrett, el ya fallecido músico británico, muerto en el 2011. Un guitarrista y cantautor que llegó a ser conocido con una banda llamada Gravy Train en la época del rock progresivo, y que tras su conversión a la fe cristiana formó parte del grupo de Alvin Wall e hizo giras incluso con Larry Norman, y tiene un par de maravillosos discos como este que ahora escuchamos, y su voz en la noche, Voice in the Night. Jesús nos llama, como en la reciente película de Netflix, a mirar arriba, allá donde está el cielo, dice el versículo 28 de este capítulo 21 de Lucas, porque viene el reino de Dios y su liberación. La salvación es algo futuro, pero se acerca en el tiempo. Tenemos que estar alerta, dice el versículo 26.
Cuando Norman Barrett se hizo cristiano, él tocaba la guitarra espectacularmente. Hizo 2 álbumes con un grupo de la Revolución por Jesús, los Mighty Flyers, en Gran Bretaña, y luego pasa a la banda de Alvin Wall. Cuando Wall deja la música y se hace pastor, Barrett intenta seguir y tiene incluso un estudio, trabaja como músico de sesión y forma esta banda, este grupo con el que llega a hacer un par de álbumes. Pero tenía ya grandes problemas de salud. Perdió la vista al final y murió en las complicaciones de cirugía que recibió al final de su vida. Nos recuerda aquel rock progresivo inglés que hubo desde finales de los años 60 hasta aproximadamente principios de los 70, con todos esos grandes interludios instrumentales, las guitarras impresionantes y esa atmósfera sugestiva con la cual introduce la voz de Jesús llamando, que viene en medio de la noche. You have something to see. Make ready your heart. It'll tear you apart, but someone must know all these things I have to show. I bid you look to the east, see how its power's increased, yet with all that they have found, they still burn it to the ground. Behold the United States, with its plentiful plates, while starving mothers give birth, then lay their children in the earth. 10 million Jews, made the news, went to die without a sound. A voice cries out, bring them out. With me, you have something to see. See that man on the cross. See his pain and his loss. His blood's flowing down. It's embracing the ground. I want everyone to know. I want everyone to know. I want everyone to know who you are. Impresionante la voz de Norman, como le llamaban a Norman Barrett. Él tenía bastante sobrepeso y realmente su salud era siempre muy penosa. Pero además de un gran guitarrista, tiene esta capacidad realmente emocionante de transmitir la realidad de lo que quiere que todos sepan, dice en esta canción. Que vean a aquel hombre en la cruz, su dolor y su pérdida. La realidad de que él vive y vuelve a este mundo. Embracing the ground. It's embracing the ground. It's embracing your life. Sus brazos abiertos en la cruz abrazan esta tierra y abrazan tu vida, canta Norm Barrett. Y Larry Norman también tiene otra tremenda canción sobre la segunda venida de Jesús. La hemos escuchado en alguna otra ocasión, pero esta vez siempre, como hacemos en el programa, es una versión diferente a la que han oído anteriormente. La hizo en vivo en Noruega, el año 1991, y es con la que solía acabar al final de su vida sus conciertos, el tema Mesías, Messiah. Esta en concreto es del año 91. Messiah took this world by force. Messiah took this world by force. I could hear children crying
I could see people dying. I could see the cities falling. I could hear the angels calling, Messiah, 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 to lead this world by force. Messiah, 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 to lead this world by force. Con la voz ya algo más débil al principio de los años 90, pero su hijo ha recuperado esta grabación en la que todavía se le ve con cierta fuerza y sobre todo la capacidad compositiva que tenía en los años 70. Recuerda este tema con el que cerraba sus últimos conciertos. Rivers of blood were running. I could see the armies coming. I could see their weapons falling. I could hear the Savior calling, Messiah, 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 to lift this world by force. Messiah, 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 to lift this world by force. El coro de esta canción no puede ser más políticamente incorrecto. Lo que repite de Larriton una y otra vez es que el Mesías tomará este mundo por la fuerza. Es lo que repite, es la demostración de poder de la que habla aquí Lucas en su Evangelio, por el cual él vendrá poderoso como un jinete sobre las nubes y mostrará su poder y su fuerza reinando finalmente en este mundo. And Messiah came. Messiah! Messiah! Dejaba el último grito para el final de su concierto. Todavía tenía volumen de voz al final de los 90 y con ese último grito concluía sus conciertos desapareciendo siempre. Él no solía hacer bises ni le gustaba mucho las reverencias, no firmaba hasta autógrafos, era siempre alguien muy humilde en su manera de presentarse a los demás y luego estaba siempre al alcance de cualquiera que se acercara, iba luego incluso entre el público y muchos le saludaban, pero no quería nunca dejar su firma en ningún sitio, como si fuera una estrella. Ese llamado a la fe nos permite mirar con confianza y seguridad lo que vendrá. No tener terror y temor ante las señales que lo que anuncian es la verdadera liberación. Seguiremos considerando cómo Jesús lo logra también en esa Pascua que viene a continuación y la oscuridad de la cruz en el capítulo 22 de este Evangelio de Lucas. On Route 66. Pueden seguir escuchando estos programas, pero también oír los anteriores. Tenemos desde el principio del Buen Libro programas dedicados a cada uno de los libros de la primera parte del Antiguo Testamento, sobre varios programas incluso. Y en este nuevo estamos deteniéndonos con cada capítulo y texto, incluso a veces en varios programas. Los pueden oír en las plataformas donde es subido como podcast después de su emisión en vivo por la radio de Dynamis. Los pueden escuchar
escuchar en la plataforma que tiene también la emisora con particular buen sonido, en SoundCloud, así como en iVoox, donde están también muchos de los podcasts españoles, como El Pulso de la Vida, el programa también en el que se emite Ruta 66. La plataforma, sin lugar a dudas, más conocida en todo el mundo es Spotify, y allí también está nuestro programa. Incluso si es un usuario de Apple, lo pueden encontrar en iTunes. Dani Panduro ha estado uniendo la música, las canciones y mis comentarios. Yo soy José de Segovia y les esperamos en nuestra próxima parada. Saludos, besos, abrazos, juntos o por separado. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.